anoten la lista. Es difícil a veces darse a explicar, sobre todo cuando ya se tiene una idea fija de qué es lo que se quiere y qué es lo que se pretende. Sí, sí. Yo estoy de acuerdo cuando dice Leonel que los acuerdos vienen desde enero, ¿sí? Y desde antes, pero se le olvidó mencionar a Leonel, decir que uno de los acuerdos que se tomaron precisamente en esas reuniones que fueron tan exitosas, ¿sí?, fue no hacer otro PRD, y creo que en eso estamos de acuerdo todavía, ¿sí? Miren, gente como Castillo Peraza, como Carlos Salinas de Gortari, o el mismo Pablo Gómez, fueron gente comunista, ¿sí? La pregunta es, ¿tenemos los mismos principios? ¿Tenemos los mismos ideales, ética? Creo que no. Creo que hay una gran diferencia entre ellos y nosotros. En función de eso yo me preguntaría, ¿qué es lo que queremos como movimiento comunista mexicano? En enero, en la intervención que tuve, yo decía que antes nos tachábamos de istas, ¿sí? Y mencioné algunos, y que hoy de lo que se trataba era de crear efectivamente un movimiento fuerte, compacto, ¿sí? Y precisamente por eso tenemos que definir algunas cosas. Debemos de ser tolerantes, efectivamente, ¿sí? Pero también es cierto que no nos puede unir únicamente la práctica, ¿sí? Los acuerdos políticos no es lo único que nos pueden unir o que nos van a unir a esta práctica política, a este acuerdo político. También debe de ir aunado la discusión sobre los principios, sobre los programas, ¿sí?, sobre la ética, sobre qué es ser un comunista. En realidad a mí me sorprendió mucho que por ahí se dijera, o el compañero dijera, que no se puede ser comunista en esta sociedad capitalista. En un escritito por ahí está. ¿Sí? Entonces, si no se puede ser comunista en la sociedad capitalista, ¿qué estamos haciendo aquí, no? ¿A quién le estamos jugando? ¿Sí? Yo creo que sí tenemos que seguir adelante, tratando de fortalecer al movimiento comunista. ¿Sí? Yo creo que sí tenemos que establecer los acuerdos políticos sobre los cuales vamos a ir avanzando. Pero también creo que es urgente empezar a discutir eso que nos da miedo, las cuestiones teóricas. Y no se trata de uniformar, se trata de comprender, de analizar, ¿sí?, de llegar a una conclusión sobre los ejes fundamentales que nos van a unir, ¿sí? Nos puede unir un movimiento como el de los electricistas, pero eso no es lo fundamental. Lo fundamental va a ser la perspectiva que tenemos acerca de lo que va a ser el movimiento comunista mexicano. Y eso es donde tenemos que empezar a entrar, ¿sí? Yo no digo que con esto vamos a votar todo el tiempo, todas las fuerzas, no, es parte de, ¿sí? Y la Asamblea y el Congreso deben de ir enfocados hacia eso. Igual el debate, no debemos rehuirle al debate.
Creo que el debate es lo que nos va a permitir ir dilucidando las ideas que tenemos, ir comprendiendo qué es lo que quiere decir el otro compañero y en función de eso ir normando nuestra propia posición. ¿Sí? Yo creo que debemos de tener claro que el movimiento comunista mexicano jamás debe de ser un frente. Gracias. Bien, compañeros, ya hay una larga lista de compañeros anotados y les recuerdo que estamos apenas a las 12:30 en el primer punto. Así es que les ruego actuar en consecuencia. Compañero Arturo, Armando, Joaquín, Daniel Carlos, Edgar y Juan Pablo, hasta este momento, y Pedro. Perdón, no te tiene anotado, lo disculpa, él es el que está llevando. Anoto. Te anoto, Eduardo. Pedro también tiene la palabra. Sí, Eduardo, si permiten. Eduardo y Pedro, imagínense ustedes. Ángel también. ¿No? Ángel también. Feliz. Pasa lista mejor. Sí. Entonces, imagínense ustedes, compañeros, entonces, prosigamos en consecuencia. Adelante. ¿Digo yo? Sí. Camaradas, sin entrar a considerar como procedentes las críticas que hace el camarada Posadas, yo creo que sin entrar a considerar si son procedentes o improcedentes, antes de calificarlas, a mí me parece que, suponiendo que lo sea, esa procedencia tiene su origen en un vicio de origen que venimos arrastrando. En la Asamblea Constitutiva del 15 de mayo estaba contemplado como primer punto del orden del día la discusión del programa político del movimiento. Y se abre la Asamblea para cambiar el orden del día y plantearlo como segundo punto. Y poner como primer punto el tipo de movimiento que queremos hacer. Y ahí nos metimos en una espantosa discusión de la que todavía no se me quita el mal sabor de boca. ¿Por qué? Porque yo creo que para saber qué tipo de movimiento, qué tipo de organización necesitamos, primero necesitamos saber qué tipo de programa tenemos. Vaya, ¿qué es un programa? Un programa político. Son los objetivos políticos que nos planteamos. ¿Cuáles son los objetivos políticos que nos planteamos como movimiento comunista? Hay que definirlos. Ese es el principal problema, que no lo tenemos definido. Una vez definido cuáles son los objetivos políticos que nos planteamos, entonces, ya podemos decir, para alcanzar esos objetivos necesitamos un tipo de organización de esta naturaleza, o necesitamos una estrategia de esta o aquella naturaleza, o necesitamos tratarnos entre nosotros de esta u otra forma. Pero primero, los objetivos políticos. Ese es un vicio que a mí me parece que es desastroso y nos va a llevar sinceramente al desastre. Yo voy a hacerles una confesión. Ustedes saben que yo vengo de Chihuahua. Bueno, yo no he hecho nada, compañeros, absolutamente nada, por invitar a nadie a formar parte del movimiento comunista. ¿Por qué razón? Porque tengo miedo de que me pregunte, bueno, ¿y qué persiguen ustedes? ¿Cuáles son sus objetivos? Y como no tengo respuesta para esa pregunta, pues no invito a nadie, compañero, absolutamente a nadie. En ese sentido yo sí estoy totalmente paralizado. Y yo me niego a hacer nada, hasta que no sepa qué perseguimos. Insisto, vamos poniendo el acento en los objetivos políticos que queremos. Pongámonos de acuerdo en eso.
Y una vez que nos pongamos de acuerdo en eso, entremos a todos los demás, compañeros. Yo planteo eso. Yo no sé en qué punto del orden del día pueda estar esto, etcétera. Pero no le demos tanta vuelta al asunto, compañeros. ¿Cuáles son los objetivos políticos? Ahora, miren, cabrón. Algunos de los que estamos aquí ya no nos cosemos al primer hervor. Entonces, somos comunistas y como comunistas que somos, sabemos muy bien que la política no es lucha de ideas. La política es lucha de intereses, compañeros. Todo lo que se nos presenta como lucha de ideas, en el fondo, esconde una lucha de intereses. Por eso, compañeros, ¿cuáles son, como organización política que pretendemos ser, cuáles son los intereses que nosotros vamos a defender y a promover? ¿Cuáles? Tenemos que definir. Si no, pues me puedo sentir manipulado, compañeros. Y eso no lo podría soportar a mi lado. La vida, la historia nos va a exigir dentro de unas semanas o dentro de unos meses una definición muy importante. ¿Qué postura vamos a tener en esta competencia entre López Obrador y Marcelo Ebrard? Alguna tenemos que tener. ¿Y cómo la vamos a definir? Yo propongo que la definamos de acuerdo a nuestro programa. Que sea nuestro programa el supremo criterio de valoración. Si se acerca a nuestro programa, el que más se acerque a nuestro programa es el que contará con nuestro favor. Pero así como ese problema, hay muchos otros. Y absolutamente ninguno podemos definir si no sabemos cuáles son los objetivos políticos que queremos. Yo los exhorto, compañeros, a que obviemos tiempo, a que nos ahorremos tiempo y muchas otras cosas y muchas de las malas cosas que sienten posadas, que nos las ahorremos y nos concentremos en definir cuáles son los objetivos políticos que queramos y adelante. Gracias, muy bien. Oye, Armando. Bueno, yo creo que lo más importante es que garanticemos el Congreso, que se realice un buen Congreso. Un buen Congreso. Me parece que sería grave que lo hiciéramos a partir de buscar culpas y culpables. Sobre todo porque probablemente nadie salga librado de culpas. Y ya el camarada Mireles daba un ejemplo, ¿no? ¿Sí? ¿Quién fue el que cambió la orden del día, por ejemplo, de la asamblea? Pero no es el camino, no es el camino. ¿Sí? El camino es, yo creo, el reconocer que somos producto de ese vicio de origen que dice el camarada Mireles y de otras debilidades, ¿sí? Planteamos en su momento, por ejemplo, la necesidad de hacer una conferencia especial, o sea, una reunión especial sobre el problema de la guerra del narco, o la guerra de Calderón, etc. ¿no? Se dijo que no haya condiciones, etc. Y así, pero no es el camino. Yo creo que en el momento actual ha madurado, de acuerdo a nuestro desarrollo posible, ha madurado el momento de superar ese vicio de origen, es decir, entrarle a los fundamentos de una organización comunista. ¿Sí? Que pospusimos, pues ni modo los pospusimos y los hemos venido posponiendo. ¿Sí? Y por eso es que la propuesta de la Comisión Ejecutiva es que el Congreso sea fundacional. Es decir, para que nos demos los fundamentos de una organización comunista. Es decir, para que nos demos el programa, para que nos demos las líneas políticas, estrategia, táctica, etc. Para que nos demos los principios. ¿Sí? Los principios.
Y lo que hemos hecho de alguna u otra manera, ¿sí?, es hacer intentos de eso. Hemos encontrado obstáculos, incomprensiones. Posadas, una vez más, ¿sí?, nos califica a Florentino y a mí porque planteamos la búsqueda de reglas de convivencia de los compañeros de la Comisión Ejecutiva. Nos estampa un epíteto, ¿no? Los fundamentos, ¿sí?, los fundamentos son lo que está maduro ahorita para tratarlo, ¿sí?, y nosotros debemos de resolver aquí qué tenemos que hacer para que el Congreso cumpla con eso. Es decir, que o nos dé un programa o nos dé los avances que podemos construir y sobre todo cuáles son las líneas de construcción de un programa, que empezaría por eso, de ese, miren, hasta qué entendemos por un programa de los comunistas. Los fundamentos tienen que ser indudablemente el salir de ese Congreso, ¿sí?, con una estrategia, ¿sí?, completa, acabada, o con los avances que tengamos, ¿sí?, que incluyen cuáles son las claves para que los comunistas se den una estrategia comunista. Y así podemos decir con respecto a los principios. Esos son los fundamentos, entre otros. No toquemos por ahora otro fundamento, que es el de la vía de la revolución. ¿Sí? No toquemos, si se quiere, otro fundamento, que es el problema del tipo organizacional, que no es igual al de las formas organizativas, si se quiere, pero cuando menos que se ubique cuál es el cuadro general de fundamentos en los cuales ubicamos: uno, el programa, o los dos, programa y estrategia, o los tres, programa, estrategia y principios. Pero eso es algo que ya no podemos seguir dejando para adelante. ¿Sí? Y repito, no busquemos causantes, no es por ahí el camino, no es por ahí el camino. ¿Sí? Yo creo que sí es válido lo que plantea Posadas de la necesidad de hacer un balance, un recuento. Y, como dice el camarada Enciso, en el Congreso tiene que venir un informe de las labores del MCM desde la asamblea anterior, ¿sí?, que incluya todo esto. Si se puede ahorita hacer ese balance, hagámoslo, está bien. Me parece que la palabra estancamiento no recoge más que una parte, ¿sí? Ya hemos insistido en la política del ni tan tan ni muy muy, ser dialécticos, ser más complejos en esta visión, ¿sí? Hay estancamiento, pero lo del MCM no es solo estancamiento, no es verdad, ¿sí? Algunos estamos viviendo estancamiento, algunos espacios, algunas labores están viviendo estancamiento, pero otras labores, otras actividades, otros espacios no están viviendo estancamiento. Es una cosa más compleja que decir así tajantemente. Por ejemplo, ¿qué dijimos? Dijimos que era necesario echar a andar al MCM, establecer al MCM, y con muchas dificultades, pero aprobamos un plan de 4 meses. ¿Sí? Un plan de 4 meses. Ese plan de 4 meses planteaba echar a andar los órganos de dirección. Los hemos echado a andar, todos. Con dificultades, con deficiencias administrativamente, si se quiere, órale, asumimos esos calificativos, ¿no? Pero están echados a andar. La Comisión Ejecutiva se ha reunido. Y la Comisión Ejecutiva ha tratado de jugar el papel de ser ejecutiva de los resolutivos, del resolutivo principal o el único de la Asamblea Constitutiva y de las líneas que se plantearon allá. ¿Sí? Y no ha dicho, pues vamos a esperarnos a que la Nacional se reúna. Hemos operado de esa manera. ¿Sí?
pero está cubierto, está avanzando, no hay estancamiento en ese sentido. Segundo, hemos planteado la necesidad de echar a funcionar las comisiones. Y ahora se nos puede criticar, muy lento, muy administrativo, muy burocrático, lo que quieran, pero estamos operando. Hay planteado, después de muchos esfuerzos, por ejemplo, comenzar el día miércoles, Laura, el día miércoles el estudio, ¿sí? Planteamos que todo el MCM, ¿sí?, nos metamos a estudiar unas páginas del libro de Néstor Cohen, ¿sí? Y se supone que a toda la militancia se le ha enviado ya esas páginas, 40 y tantas páginas. Ha habido oposición a eso, que no podemos entrarle a eso. Hay otras propuestas, etcétera. Mañana se les envía. Pero bueno, nosotros tenemos un mandato de estudiar el marxismo, dijéramos, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué había que estudiar? Pues aquí no podemos darle gusto a cada uno, ¿sí? Y tenemos que buscar los consensos. Y en la comisión eso se consensuó. Y el miércoles va a empezar ese trabajo. Planteamos un mes para llevar a cabo ese estudio, ¿sí? Vamos a grabar en la comisión, Laura va a exponer, ¿sí? Va a ser el que abra. Vamos a grabar y vamos a llevar a todo el MCM ese disquete, ese CD. el CD, el DVD, esa cosa pues, grabada, ¿no? ¿Sí? Y llamamos a que todo mundo de ese día comience, ¿sí? Después viene un proyecto de seminario sobre el capitalismo, así fue mandatado. Hay un proyecto que lo va a realizar el equipo dirigido por el compañero amigo nuestro, Alejandro Dabat, ¿sí? Está la comisión de organización operando, ¿sí? No lo repito, ya presentamos un informe. En fin, no hay estancamiento en ese sentido, ¿sí? Se planteó el aspecto de establecer al MCM en la República, ¿sí? Bueno, presentamos una propuesta, ¿sí? Hicimos viajes. El día de ayer el camarada Florentino y yo tuvimos reunión con el camarada de Guerrero y del estado de Morelos, ¿sí? Con buenos resultados. Ahí estuvo el que fue secretario general del Partido Comunista en el estado de Morelos. Él dice que hay 50, más o menos 50 comunistas que están, dice, con dignidad, que no se han corrompido y dispuestos a que se haga una reunión ahí. Ese es un aspecto que hay que reconocer también, compañero. No es así, pues, puro negro, puro oscuro. Y podíamos seguir dando ejemplos. Está el planteamiento, pues, de la afiliación. Se propuso una hoja de afiliación. No hemos podido imprimirla, bueno, pero vamos a imprimirla, ¿sí? En fin, creo que no podemos, a partir de un estado de ánimo muy personal, de una situación muy personal, ¿sí? Dar lo que uno ve, el panorama de uno, como el panorama general. Yo celebro que el camarada Posadas esté planteando ahora que lo fundamental es la cuestión política. Celebro eso, ¿sí? Porque no existía ese planteamiento así. No existía. Y la prueba es que hubo oposición en esa cuestión. Pero ¿qué es poner por delante la cuestión política? Poner por delante la cuestión política, desde el punto de vista de los comunistas, es poner por delante la estrategia. Es decir, vamos a suponer, ¿cómo vamos a llegar al poder? Usando esa palabra que algunos usan, que yo no asumo, pero bueno, ¿cómo vamos a llegar al poder? ¿Sí? Y es cuestión de programa. Y llegado al poder, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué proponemos? ¿Sí? Eso es política, eso es poner por delante la cuestión política y naturalmente la cuestión táctica, ¿sí? Y no podemos seguir evadiendo problemas tan fundamentales como la guerra del narco. No podemos evidentemente poner por delante, ya no enfrentar el problema de las elecciones, el problema de López Obrador, en fin, ¿sí? Propusimos, ¿sí?, el apoyo, el entrar a la campaña en apoyo a Encinas. No hubo posibilidad. Y tal vez fue correcto porque no teníamos
la perspectiva de la cual juzgar ese y asumir un acuerdo, ¿no? Perfecto. Pero hemos intentado. Yo propongo que nos centremos en esa cuestión. Responsablemente, ¿cómo vamos a ver el informe que por boca del camarada Raúl presenta la Comisión Ejecutiva acá? No acordada unánimemente, ¿sí? Porque el camarada Posada se salió antes de que tomáramos esos acuerdos. Unánimemente por los presentes. Bueno, de los presentes, entonces ponerle, ¿no? Porque a lo mejor incluso ya no había quórum, ¿no? Sí. A lo mejor ya no había quórum. Bueno, entonces, de los que estábamos ahí, y lo firmamos los que estamos ahí. Yo llamo a que nos centremos en eso. Llamo a que evitemos la búsqueda de culpas y de culpables, ¿sí? Que evitemos el intento de un balance ahorita del MCM, eso trasladémoslo al Congreso, ¿sí? Y pasemos rápidamente al punto 2, que es el Congreso. Porque la convocatoria es precisamente discutir el carácter, la orden del día, los responsables para elaborar los documentos, en los plazos para tener esos documentos. No podemos llegar al Congreso como llegamos en la Asamblea. Y termino. A la Asamblea, camaradas. Y hay muchas cosas que no están informados ustedes. Llegamos por acuerdos de equipos o de colectivos, yo no sé cómo llamar. Llegamos a acuerdos así, ¿sí? Y por ejemplo, la propuesta del Congreso fue ahí en la mesa organizada por el camarada Daniel Carlos, camarada Posadas y yo. No sé si estabas, Juan Pablo, ahí en ese momento. Sí estabas. De la Asamblea, no del Congreso. Sí. De la Asamblea. Sí. Porque el camarada planteó que el camarada Posadas planteó después de mi intervención que no había posibilidad de acuerdos. Que no hay posibilidad de acuerdos. Que me planteaste que no hay posibilidad de acuerdos. Después de mi intervención. No tomamos acuerdo. Por eso, está bien. Cuando tú me dijiste eso, yo te dije, ¿cómo no? Vamos platicando y llegando a acuerdo. Mira, sobre esto podemos trabajar. Vamos poniendo de acuerdo sobre el Congreso. Vamos poniendo de acuerdo sobre... Y vimos algunas tareas. ¿Sí? Incluso, deben ustedes saber, porque no podemos andar con ocultamiento, esto tiene que escribirse la historia. Que nosotros hicimos una lista, ¿sí?, para proponer a los integrantes de la Coordinadora Nacional y así dijeron, ¿no? Una lista, Daniel y yo elaboramos esa lista. Es decir, condénenos si quieren, pero no se podía hacer de otra manera. Lo otro era simplemente no avanzar, no dejar establecido las condiciones que pueden permitir a un espacio muy débil, muy conflictuado, muy débil de manera organizada, pero que era lo único que teníamos, ¿sí? Y nosotros teníamos que actuar responsablemente. Y yo en ese sentido, ¿sí?, asumo la responsabilidad de haber procedido de esa manera y de haber planteado la cuestión o aceptado la propuesta de septiembre sin meditar si íbamos realmente a poder construir ahí esas condiciones. Y hoy creo que es perfectamente legítimo, correcto, el que digamos, nosotros tenemos la necesidad de cambiar ese acuerdo de la Asamblea porque simplemente no podemos hacerlo en septiembre. Sobre el carácter del Congreso, las cosas, las responsabilidades que tienen que hacerse para elaborar esos documentos, incluso autopropuestas que yo quiero autoproponer para algo, lo dejaría para el siguiente punto. Pero sí, insisto, yo pido responsabilidad, yo pido actitud de responsabilidad. Tenemos que construir, no podemos permitir que esto se nos caiga. No podemos permitir, camarada, cada quien tiene indudablemente insatisfacciones, cosas que no vemos que están, ¿sí? ¿Sí? Y cada quien pregúntese, ¿qué he hecho yo? ¿Qué he hecho yo? ¿Dónde he estado yo cuando se ha convocado a la Comisión Ejecutiva? Cada quien pregúntese eso, ¿sí? Porque es muy fácil el plantear pues estas cuestiones del estancamiento y cosas así.
Eso es. Y el compañero